Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios estamos ya enlazados, creo que sin problema. Gracias al Señor. Entonces les pido que oremos para poner en manos del Señor este estudio de este miércoles 15 de septiembre, 7:30 de la noche, 7:32. Estamos listos ya para dar la enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos permite, Señor, disfrutar. Nuestro gozo está en ti, Señor. Nuestro gozo está porque somos salvos, porque tenemos tu Espíritu, porque, Señor, tú nos enseñas tu palabra, Señor, y nos das la gran bendición, no solamente, Señor, de escucharla, sino de entenderla. Y te pedimos, Señor, con nuestro corazón que podamos vivirla para gloria y honra tuya. Gracias por este estudio hermoso, Señor, de Primera de Juan, nuestro andar en Cristo. Gracias porque estamos entendiendo muchas cosas acerca de la vida cristiana, acerca de las realidades espirituales, Señor, acerca, Señor, de cosas sumamente importantes que entender para poder vivir para gloria y honra tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Yo les pediría que vayamos ahí al versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Y algo que reflexionaba, hermanos, resulta que aquí en Aguascalientes hay una estación cristiana, una estación de radio cristiana. Me sorprendió mucho porque en dado un momento que he tenido que subir al coche, prendo la radio y me encontré con esta estación así a buenas a primeras en la FM. La verdad es que venía con mi mamá escuchando un mensaje de una, pues no sé, pastora o algo así. Obviamente un mensaje muy raro. No nos gustó para nada porque no predicó la palabra de Dios, pero en la noche escuchábamos a un hermano que incluso insistía en la importancia de la predicación expositiva y seriada. La verdad es que me entusiasmé mucho de escuchar a un hermano hablar la Biblia, hablar de la Biblia, predicar la Biblia y enseñar la Biblia de esa forma. Fue un muy buen tiempo, pero algo que le daba mucho énfasis, yo creo porque sabe que lo estaban escuchando muchos hermanos aquí en Aguascalientes, es de que lo importante de estudiar la palabra de Dios de una forma seriada, de una forma expositiva. Y es lo que hacemos, hermanos. Vamos a estudiar toda la epístola de Primera de Juan, versículo por versículo, exponiendo lo que dice el texto, extrayendo lo que dice el texto, y eso es lo mejor. Y decía el hermano, yo estaba totalmente de acuerdo, de que eso es lo que le falta a la iglesia. Escudriñar la palabra de esa forma, de una forma expositiva y seriada, es muy necesario, hermanos. No sé, los que hemos estado siguiendo Primera de Juan, los que hemos estado siguiendo también Mateo, la predicación de Mateo de todos los domingos ahí en Palabra Abundante, en nuestra congregación. Yo creo que después de tiempo, hermanos, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Antes nada más leíamos un versículo y de ahí nos predicaban o nos enseñaban. Pero cuando tenemos el conocimiento de lo que trata toda una epístola, de lo que trata todo un pasaje bíblico, un evangelio como en el caso de Mateo, una epístola como Primera de Juan, la realidad, hermanos, es de que cuando uno empieza a ver versículos dentro de lo que estamos estudiando, en este caso Primera de Juan, se da uno cuenta de muchas cosas, hermano, muchas cosas. Vemos los contextos, vemos quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, en qué momento lo escribió, cuáles eran las circunstancias, los contextos, el contexto gramatical, el valor, el significado de cada palabra. Hermanos, eso es maravilloso y nos da un entendimiento mayor de las Escrituras y obviamente, hermanos, una forma mejor de entenderla y de aplicarla a nuestras vidas. Cuando uno entiende bien la palabra de Dios, la aplica bien. Cuando uno entiende mal la palabra de Dios, no la aplica bien, hermanos, no la aplica bien. La verdad que agradezco mucho a Dios por el ministerio de este hermano que predicó el día de ayer en la tarde. Que Dios siga bendiciendo ese ministerio y esa estación de radio, que la verdad estaba muy entusiasmado. Y Dios ayuda a esas personas que estaban a mediodía predicando, esta mujer que la verdad es que
horrible, la verdad es que muy mal, muy mal, muy mal. Pero vaya, Dios es misericordioso y nos puede sacar del lazo del enemigo, que es la falsa doctrina, y oramos para que haga algo por estas personas que no realmente no están predicando la palabra de Dios como deben de ser. Y esa es mi introducción, hermanos, porque cuando una persona insiste en predicar mal la palabra de Dios, en tergiversar la palabra de Dios, y su postura es esa, y no se arrepiente de ese gran pecado, porque predicar y enseñar y distorsionar la palabra de Dios es un gran pecado, esa persona termina siendo un anticristo, se revela como un anticristo, una persona que predica falsedades del Señor, alguien que distorsiona el carácter del Señor, su mensaje, su ministerio, su evangelio, es un anticristo, es un anticristo. Ahora debemos de ser prudentes, hermanos. Yo hacía eso, predicaba mal, enseñaba mal, hacía las cosas mal, hermanos. Así me enseñaron, no son culpables ellos, sino yo soy culpable por haber aceptado un falso evangelio, una falsa enseñanza, pero tuvo misericordia el Señor y hoy me ha puesto en el camino de verdad, y hoy entiendo lo que dice Pablo a Timoteo cuando le dice que trace con rectitud la palabra de verdad. Esa es mi pasión ahora, mi obligación, es lo que quiero, es lo que deseo. Antes no, hermanos. Pero si Dios me hubiera confrontado con la realidad de una predicación falsa acerca de Él y hubiera yo continuado, hermanos, sin arrepentirme de ese gran pecado, yo hubiera sido un anticristo. Eso sería. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando leo este pasaje me lleno de terror de la cantidad de anticristos que hay hoy predicando en las iglesias, porque eso es lo que quieren los anticristos. No quieren un púlpito solitario, lo que quieren es un auditorio grande. Quieren un lugar donde sean escuchados en sus falsas manifestaciones, falsas predicaciones, en sus falsas enseñanzas acerca de Cristo. No predican la verdad. Y esos anticristos pululan, brotan, pero por todos lados. O sea, prácticamente todas las iglesias están llenas de eso. Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Y salgan por su propio pie de las iglesias que son realmente de Cristo. Y eso es lo que hemos entendido, hermanos. Bueno, les decía el versículo 19, yo les pido que veamos desde el versículo 18 de primera de Juan 2, 18, donde Juan, como lo hemos hablado, hay un tema pues muy raro, porque habla no acerca de un tema raro, porque la Biblia ya habla de eso, sino de una definición muy rara o extraña o única, los anticristos. Y Juan es el que utiliza esa expresión. Hijitos, versículo 18, acompáñame por favor. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el último tiempo viene. Entonces, ya lo hemos estudiado. Juan dice que viene, estamos en la última hora, la expresión literal en griego. La última hora es, así es la expresión en griego, de que el anticristo, el que es contra Cristo, suplantador de Cristo, se manifestará, porque esa es la expresión o lo que quiere decir anticristo. Va en contra o suplanta a Cristo. Entonces se va a manifestar ese. Pero de alguna forma lo que vemos en este versículo es de que la iglesia estaba muy entretenida en una realidad que es contundente. Si viene Jesucristo por segunda vez, es necesario que venga el anticristo. Eso está enseñado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La iglesia estaba en aquel tiempo, la iglesia primitiva, muy entretenida, o le estaba dando un énfasis muy fuerte a la venida del anticristo. Mas, sin embargo, por la manifestación de que ya era la última hora, muchos anticristos se estaban presentando dentro de las iglesias. Y es donde Juan pide a la iglesia que ponga sumamente atención, porque la iglesia de ese tiempo, las iglesias de Asia Menor, seguramente
iglesias pastoreadas de una forma maravillosa, de una forma única por el apóstol Juan, estaban siendo atacadas por anticristos. Y seguramente había un sismo espiritual en estas iglesias porque había una manifestación de anticristos dentro de la iglesia de las iglesias cristianas de aquel tiempo. Entonces Juan les dice, sí, están conscientes de que se va a manifestar el anticristo porque ya la última hora es, o sea, esos postreros días donde el Señor se va a manifestar ya son, ¿no? Y como bien dice un comentarista, si en aquel tiempo, hace 2020 años, ya había una manifestación o un entendimiento de que se iba a manifestar el anticristo, pues cuánto más, hermanos, para estos tiempos, 2020 años después, definitivamente ya estamos en esos tiempos de la manifestación del anticristo y que la última hora ya es. Mas, sin embargo, una evidencia de que la última hora ya es de que van a surgir muchos anticristos y van a querer y van a estar incluso dentro de las iglesias cristianas, como pasó en el tiempo de esta epístola, y van a ser grandes sismos espirituales dentro de la iglesia que no van a destruir a la iglesia, porque Cristo ha prometido en Mateo 16 que Él va a edificar a su iglesia, pero sí van a hacer mucho daño a la iglesia. Y este es el caso, hermanos, es el caso de este pasaje. Versículo 16, ve esto, ve la aclaración, o sea, está Juan hablando de una situación que pasó dentro de la iglesia y de lo que provocó yo le llamo sismo espiritual dentro de la iglesia. No fue un sismo espiritual provocado por el Espíritu Santo, fue un sismo espiritual provocado por falsos cristos, falsos maestros, falsos cristianos que estaban dentro de la iglesia, que salieron de la iglesia. Eso fue algo muy fuerte dentro de estas congregaciones. Mas, sin embargo, hermanos, en la posición soberana de nuestro Señor, Dios a esos falsos, porque ya lo hemos hablado, a esos falsos cristos, para que hicieran eso, para que depurara la iglesia, para santificar a la iglesia, para purgar a la iglesia. Entonces, los anticristos, hermanos, no son malos. Son malos ellos y van a tener condenación y van a tener que dar cuentas delante del Señor y van a ser mandados al infierno si no se arrepienten antes de morir o antes de que el Señor venga. Pero el Señor los ocupa, hermanos, para hacer cosas buenas. Y algo que utiliza el Señor de los falsos maestros y los falsos cristianos dentro de las iglesias es para limpiar la iglesia. Vean esto, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí hablamos, hermanos, de algo muy bueno, algo que se ve en la expresión en el griego que, claro, ustedes tienen la Reina Valera 1960, la misma que estoy leyendo, pero leyendo un poquito y traduciendo en el griego, nos damos cuenta que ahí hay dos expresiones ex. En la expresión salieron y eran de nosotros. O sea, salieron se refiere que eran ex en un lugar. Eran parte de un lugar. Incluso la expresión habla de que estaban como que muy dentro del lugar. O sea, no estaban en la orilla del lugar como un congregante más, sino eran congregantes con un nivel de autoridad dentro de la iglesia. Pero estos ahora están excluidos, están fuera del lugar, salieron de nosotros, o sea, estaban en medio. Muy probablemente, y claro que es la característica de los anticristos, porque los anticristos, hermanos, no quieren ser un congregante más, ellos quieren gobernar la iglesia. Ellos quieren ser pastores, ellos quieren ser líderes y quieren enseñar. ¿Para qué? Para que desde ese lugar de eminencia, ese lugar de autoridad, hagan el mayor daño posible. No es el mismo daño el que provoca un congregante que nada más llega, se sienta, escucha y se va, a uno que llega a ser pastor, maestro y que desde ahí con un lugar de autoridad
empieza a predicar una falsa doctrina, permeando a toda la iglesia, contaminando a toda la iglesia, y la partida de estas personas provocan realmente algo severo, ¿no? Algo severo. Es muy evidente, hermanos, cuando se va un pastor de una iglesia es un caos, es algo muy fuerte. Cuando se va un congregante normal, y claro que no estamos menospreciando, cualquier hermano vale, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo, en ese pasaje de la disciplina eclesiástica, que si una oveja se va de entre las 100, el buen pastor deja las 99 por ir por aquella que se pierde. O sea, un congregante, hermanos, aunque sea una persona sencilla dentro de la iglesia, es una persona de gran valor para la iglesia, porque es una persona de gran valor para Cristo. Pero si se va una persona sencilla, y no quiero ser malinterpretado, dentro de la iglesia, pues sufre la iglesia, claro, pero cuando se va un pastor, sufre más. Ahora, cuando se va uno que era pastor, pero era un anticristo, un falso pastor, hermanos, no es una desgracia, es una victoria de Cristo, es una bendición. Que Cristo vomite a ese de su iglesia por tibio, es una bendición, hermanos, que se vaya. Y entonces, eso, hermanos, es un aliciente de madurez espiritual a la iglesia, porque muchas iglesias inmaduras sufren mucho cuando los anticristos se van, ¿no? Pero, hermanos, esta iglesia, Palabra Abundante, estamos madurando la palabra de Dios, y debemos de entender que a través de la historia de Palabra Abundante, hermanos, no sé cuánto tiempo el Señor disponga a esta congregación que viva, que viva. Yo le pido al Señor que viva mucho tiempo, generaciones. ¿Para qué? Para que podamos servir al Señor, para ser de testimonio, para ser una iglesia de sal y luz en medio de una sociedad que se está pudriendo. Hermanos, yo pido mucho eso, pero a través de la historia de esta congregación vamos a tener varios eventos de estos. No lo veas como una desgracia de que los anticristos se metieron y Raimundo no se dio cuenta, o el liderazgo, nos vieron la cara, llegaron a ser pastores y mira, se fueron. ¿Y por qué se fueron? No, velo como ciclos constantes que va a utilizar el Señor para purgar a su iglesia, para purgarla. Ajá. Como un, ¿cómo se llama? Pues no sé, a lo mejor digo algo desagradable, ¿no? Pero como esos medicamentos para desparasitar, ¿no? Que constantemente los doctores, o no sé, la gente recomienda, ¿sabes qué? Constantemente desparasítate, ¿no? Para que no te llenes, no sé, de bichos raros, ¿no? Por decirlo así, no sé si mi ejemplo está muy, muy gráfico. Pero pasa lo mismo, hermano. Constantemente, hermana, el Señor va a desparasitar a su iglesia y va a sacar a esos falsos para que se vayan. Salieron de nosotros, y la expresión salieron, o sea, yo estaba analizando la expresión, la conjugación del verbo, hermanos, el modo del verbo, y estos hombres, estos falsos profetas salieron por su propio pie. No es, obviamente el Señor soberano hizo que se salieran, vámonos para afuera, ¿no? Pero ellos salieron con su propio pie, y eso fue muy bueno. Salieron de nosotros, eran ya no están dentro del lugar, pero no eran de nosotros. O sea, se reveló una realidad. Lo primero es que ya no están en el lugar, y luego ya no son parte de la iglesia, ya no son parte de la congregación. O sea, salieron del lugar físicamente, pero también salieron del lugar espiritualmente, pero no eran de nosotros, no eran verdaderamente creyentes. Ve la expresión nosotros. Juan está hablando en plural, está hablando él como un verdadero creyente, y está hablando de la iglesia verdadera. Dice, no eran cristianos. Prácticamente Juan está diciendo, por favor, no se preocupen por los que se van, no se preocupen. Quiero decirles algo, no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, si realmente hubieran sido cristianos, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué?
Porque un cristiano, hermanos, un cristiano, la característica o un sello de su verdadera conversión es permanecer, continuar. Ajá. No por él, sino por la obra del Espíritu Santo en él. O sea, un verdadero cristiano llega a la meta, cruza la meta, llega al cielo, hermanos. No hay tal cosa como aquellos que dicen, ¿sabes qué? Es que yo era cristiano, pero ahora ya no lo soy y no llegué. No, es que nunca fuiste cristiano. Porque si el Señor te puso a correr esta carrera de fe que tenemos por delante, ten por seguro que vas a llegar. Permaneces, es lo que entendemos, hermano. Esa doctrina existe dentro de la iglesia. La fidelidad de un creyente, a pesar de las adversidades, hermano, es contundente. O sea, un verdadero creyente permanece y no se retira. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para propósito. ¿Para qué? ¿Para qué, Juan? O sea, ¿para qué salieron estos de la iglesia? Para que se manifestase, fuera evidente que no todos son de nosotros. O sea, es una realidad, hermanos. Dentro de la Iglesia Universal, todos somos creyentes. Porque esa Iglesia Universal, hermanos, la está integrando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que el nuevo creyente entre a la Iglesia Universal. Eso, hermanos, es divino, eso es infalible. La salvación, hermanos, es de parte del Señor, y Dios, a quien salva, por medio de su Espíritu lo integra, lo inserta, lo bautiza, lo mete a la iglesia mística espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan, que la iglesia local puede pasar que haya gente que parezca que sea cristiana y no lo es. O sea, es una realidad, hermanos. Yo espero en el Señor que si tenemos, porque seguramente tenemos ese tipo de personas, sean las menores dentro de Palabra Abundante. Por eso la importancia de la membresía, y aún la membresía, hermanos, hecha por hombres, no es perfecta, pero depura y de alguna forma corrobora que los que son miembros de Palabra Abundante son realmente cristianos. Y no vaya a salir ahí uno que diga que es, ¿cómo se llama? Cristiano y no lo es, y en esa posición de un falso cristiano vaya a ser un opositor de Cristo o un suplantador de Cristo. Eso ya son cuestiones superlativas. Ya decirse que es Cristo, pues eso ya es la manifestación pura del anticristo, del hijo de Satanás, ¿no? Entonces, vean, este pasaje 19, hermanos, es motivador, es una inyección de seguridad a la iglesia cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo hubiera yo querido, hermanos, que entendiéramos esto cuando nos ha pasado esos temblores espirituales de que de repente se va un grupo de personas de la iglesia y uno empieza a cascabelear diciendo, oye, ya se fueron, la iglesia se nos está cayendo, se nos está desmoronando la iglesia, se nos fueron las columnas y tantas cosas que escucha uno de hermanos dentro de la iglesia, y que normalmente son hermanos inmaduros que no entienden estos pasajes. Pero la verdad, hermanos, es que cuando hay gente que se va de la iglesia, mejor. Y lo vuelvo a aclarar, y yo te decía que lo iba a aclarar constantemente. No todos los que se van de una iglesia cristiana son anticristos. Debemos de tener mucho cuidado, porque podemos juzgar a realmente gente cristiana, amados hermanos que por algún motivo se tienen que ir de la congregación, incluso a veces motivos, hermanos, de diferencias entre nosotros. Diferencias. De veras que a veces tonterías, porque da hasta tristeza pararnos delante del Señor y que por ese tipo de situaciones una iglesia se divida, por tonterías, por cuestiones de opinión, o sea, por cuestiones de inmadurez espiritual que puede pasar en todos nosotros. Pero hermanos, no todos los que se van de una iglesia son anticristos. Cuando un hermano, un verdadero hermano, una familia realmente cristiana se va de la iglesia, eso sí, hermanos, cuesta trabajo, da dolor. Recuerdo mucho hace poco que la iglesia de Sugel Michelén
no se dividió, sino partieron un grupo de hermanos para abrir otra iglesia. Y partieron bien, o sea, bendecidos, respaldados por la iglesia donde crecieron. Yo veía al liderazgo de esa iglesia en ese servicio especial que tuvieron, ese servicio los veía los líderes tristes, porque se iban, amados hermanos, pero también gozosos porque se iban a abrir otra iglesia y se iba a predicar el evangelio, iba a extenderse ahí el evangelio del reino en otros lugares. Es triste cuando un verdadero creyente se va de la iglesia. Es triste cuando una verdadera familia cristiana se va de la iglesia, aún por cuestiones incluso lógicas, como, ¿sabes qué? Me voy porque me voy a ir a vivir a otro lado de la República, me están mandando de mi trabajo, me duele. Pero hermanos, cuando Dios saca a los anticristos, de veras hermanos, ahí tendríamos que hacer un servicio especial de adoración y de alabanza, agradeciéndole al Señor de que haya sacado ese tipo de personas de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, salieron, ya se fueron. Estaban en el centro de nosotros, estaban ahí dentro de la congregación, pero no eran parte realmente de la iglesia verdadera de Cristo. Salieron de nosotros, se refiere a una expresión de que salieron del lugar, pero no eran realmente gente que estaba dentro del cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia mística espiritual del Señor. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Un verdadero creyente continúa hasta el final. Pero salieron para que nos demos cuenta, está diciendo Juan, para que se den cuenta que no todos los que dicen Señor, Señor son parte del reino. Para que nos diéramos cuenta que no todos los que dicen que son cristianos lo son. Entonces eso es una advertencia también, pero también es un aliciente. Como lo he compartido, se los he dicho, imagínense qué gran problema el ver en aquel tiempo, y hoy pasa, que se va un grupo de hermanos de la iglesia. Entonces dice, bueno, ¿quién está bien, nosotros o ellos? ¿A quién sigo? ¿Me voy con los que se están yendo de la iglesia o me quedo con los que están aquí? ¿Quién tiene la razón? ¿El que se queda o el que se va? Hermanos, tiene la razón el que predica la verdad de Cristo. Pero el que predica con falsedad a Cristo, ese no tiene razón, y a ese no sigas. A ese no sigas. A ese no sigas. Los falsos maestros y los falsos cristianos son aquí mencionados como anticristos. Ahora, ¿por qué Juan está diciendo que no eran de nosotros y que se salieron para manifestar que realmente no eran de nosotros? Algo que tiene como característica los anticristos es que son falsos maestros de la palabra de Dios, falsos cristianos, definitivamente. No hay tal cosa como un verdadero cristiano que predique falsedades de Cristo. Ahí podría yo tener todavía mis observaciones, porque conozco hermanos que son verdaderos cristianos que están predicando cosas que no son correctas, pero si el Señor los confronta, que así lo hacen normalmente, y ellos cambian su parecer, ellos reafirman su fe, pero si el Señor los confronta, y muchas veces a través de la iglesia, a través de verdaderos hermanos que conocen la palabra de Dios y los confrontan y les dice, ¿sabes qué? Lo que estás predicando no es conforme a Cristo, y no se arrepienten de su predicación, entonces esos tienen todas las características de un anticristo. Mira, vayan por favor a Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Ya hasta acá huele a pozole, hermanos. Se está quemando, dice mi papá que está aquí al ladito conmigo. Gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? O sea, ¿quién es? ¿Quiénes son los anticristos?
¿Quiénes son los que traen mentiras? Ve el texto. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, ¿quién es? Este es anticristo. No está diciendo es el anticristo. No, el anticristo, el hijo de Satanás, ese va a ser igual, va a tener las mismas características, va a negar al Padre, va a negar al Hijo, va a negar cualquier cantidad de cosas acerca de la divinidad real y se va a hacer pasar por la divinidad. Ese es el anticristo. Pero fíjate, escucha esto está tremendo, es tremendamente peligroso. ¿Quién es el mentiroso? O sea, ¿quién es ese mentiroso que no está predicando la realidad de Cristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, la negación del pivote, de la esencia, del eje de la fe cristiana. Negar que Jesús es el Mesías. O sea, el negar que Jesús es el Mesías y todas las implicaciones que trae eso, de que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que es Dios hecho hombre, que es Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, negar eso es una gran mentira. Y el que permanece en esa mentira, predicando esa mentira, enseñando esa mentira, porque cree esa mentira, o también podríamos tener aquí una situación, hermanos. Mentiroso, ¿no? ¿Quién es el mentiroso? ¿Qué es un mentiroso? ¿No? Un mentiroso, hermanos, es el que sabe la verdad y no la dice. O también, hermanos, puede ser alguien que no dice la verdad porque no la conoce. Pero la realidad de esas personas que dicen mentiras porque no saben la verdad, esas personas no son mentirosas, esas personas son ignorantes. Y aún la ignorancia, hermanos, según el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es pecado. Es pecado. Pero estos son mentirosos, ¿por qué? Porque saben la realidad de quién es Cristo y niegan que Jesús es el Cristo. O sea, saben que realmente Jesús es el Mesías, pero niegan esa verdad y mienten ante esa verdad. Entonces, hermanos, estos están peor. Estos ya han sido confrontados, han entendido, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no les conviene esa doctrina. No les conviene. Decir que Jesús es el Cristo no les es conveniente. Va en contra de sus intereses. Va en contra. Entonces, hermanos, vea las características de estos anticristos. O sea, observa, y ahorita le vamos a dar un poquito más de énfasis a esto, pero los anticristos se alejan de la comunión. Salen de la iglesia. Es una característica. Envenenan la iglesia, quieren echar a perder la iglesia, quieren atacar la iglesia, quieren matar a la iglesia local, la quieren matar, a la iglesia local. A la iglesia mística, hermanos, no le hacen ni cosquillas los anticristos, ni el anticristo ni los anticristos le van a hacer cosquillas a la iglesia verdadera, pero la iglesia local, a esa es donde Juan le está diciendo, tengan cuidado, porque esos quieren destruir a la iglesia local, a la iglesia local. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22, primera de Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. No el anticristo, ¿observas? Sino es anticristo. O sea, es un opositor de Cristo, un suplantador de Cristo. El que niega al Padre y al Hijo. O sea, ve hasta qué punto llegan estos hombres a negar la divinidad, a negar la realidad de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es divino y que Cristo tiene una relación íntima con el Padre al grado de que son uno. O sea, hermanos, ¿qué están haciendo estos hombres? Son sumamente nocivos dentro de la iglesia, niegan totalmente la fe cristiana, la niegan totalmente. Y como les decía el domingo, me parece,
la iglesia acepta a ese tipo de hombres por ignorantes, por una iglesia ignorante que no le gusta estudiar la palabra de Dios, que simple y sencillamente, por ejemplo, conozco hermanos que dicen que su vida cristiana está regida en la oración. Ellos son hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de oración, somos hombres y mujeres de oración. Sí, tenemos que orar, pero también tenemos que orar en base a la realidad de la palabra. Le dan un énfasis y su vida se la pasan como cristianos orando, 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 y la palabra de Dios la ignoran, la desechan. ¿Ah? Hermanos, no quiero yo llegar al punto de decir anticristos en esas personas, pero quien desecha la palabra de Dios, quien desecha la doctrina, que iglesias que dicen que simple y sencillamente, aquí no predicamos teología, no, la teología no, eso no sirve, la teología no sirve, ¿no? Aquí sentimos a Cristo. Date cuenta, hermano, hermana, dése cuenta, ¿no empieza a tornarse eso medio anticristo? En negar la doctrina, en negar realidades doctrinales como que Jesús es el Cristo, negar que Jesucristo tiene una relación única, extraordinaria, una relación íntima, una relación de coexistencia, una relación tan estrecha para decir que Cristo y el Padre son uno, negar esas realidades doctrinales teológicas, dice Juan, esos son anticristos. Son anticristos. Primera de Juan 2:26. Este pasaje que acabamos de leer, el 22, lo vamos a analizar muy bien, hermanos. Recuerden, es positivo, seriado, no estamos corriendo, vamos poco a poco. Pero Primera de Juan 2:26, escucha esto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, Juan dice, yo les estoy escribiendo esto para advertirles de estos mentirosos que están alterando la realidad que yo les prediqué y les enseñé, conforme a lo que vemos en los primeros versículos de Primera de Juan, ¿no? Juan les predicó la verdad, pero llegaron estos a meterse dentro de la iglesia, se mezclaron, se hicieron pasar como cristianos, llegaron a puntos de enseñanza. ¿Por qué? Porque empezaron a negar que Jesús era el Cristo, a negar al Padre y al Hijo. O sea, imagínate negar al Padre, entonces niegas al Hijo por default. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, el que me niega a mí, niega al Padre. O sea, llegaron a lugares de enseñanza donde estaban enseñando falsas doctrinas y el pueblo, la iglesia, los aceptó a tal grado, hermanos, que cuando salieron estos falsos maestros, todavía dudaron mucho dentro de la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que duden? Antes hubieras dicho, qué bueno que se fueron, ya se habían tardado. Ya daban ganas hasta de darles una patada, ¿no? Por el trasero y vámonos para afuera, ¿no? Bueno, no sé, hermano, no sé. A lo mejor alguien ya me está juzgando diciendo, no, Raimundo, ¿cómo estás diciendo que una patada en el trasero? Hermano, nuestro Señor Jesucristo hizo un atado de cuerdas y lo sacó del templo. El Señor Jesucristo de los ayes que estamos estudiando en Mateo 23, hermanos, yo creo que hubieran preferido estos hombres que les hubieran dado una patada en el trasero, hubieran preferido eso que todas las palabras que el Señor Jesucristo les dijo en 36 versículos. O sea, fue una situación muy fuerte. La característica de los anticristos entonces, hermanos, o falsos cristianos, o falsos maestros cristianos, porque esos son, ¿no? Lo primero que podemos ver es que se apartan de la comunión, como ya lo vimos en estos versículos el versículo 18, se apartan de la comunión. Lo que podemos entender es que se infiltran en la iglesia verdadera, se quieren meter en una verdadera iglesia cristiana, no se van a meter en una sinagoga de Satanás, ¿no? Porque ahí ya tienen chamba, ahí les ganaron ya la chamba, mejor dicho, se quieren meter en un lugar donde quieran hacer daño en una verdadera iglesia. Otra característica es que son hipócritas, se hacen pasar por alguien que no son. Son predicadores de falsa doctrina, lo hemos visto y lo vamos a ver en el versículo 19, versículo 22 y versículo 23.
Versículo 26, también ahí está el remate, por eso les escribo, para que se den cuenta de que esos eran anticristos y qué bueno que se fueron, ¿no? Predican falsas doctrinas, pretende destruir a la iglesia desde adentro, como yo te decía. O sea, la iglesia, hermanos, cristiana ha pasado siglos de persecución. Hemos tenido históricamente, a través de la historia de la iglesia, 10 persecuciones, hermanos, del Imperio Romano, persecuciones tremendas que han querido aniquilar a la iglesia, y sin embargo la iglesia prevalecerá, como lo dijo el Señor Jesucristo. Los ataques externos van a seguir, hermanos, pero el enemigo, Satanás, no quiere destruir a la iglesia por fuera, sino quiere destruir a la iglesia por dentro. Quiere poner la bomba adentro, no afuera. Afuera se vuelan las ventanas, adentro se vuela todo, hermanos. Entonces, estos falsos cristos quieren entrar a la iglesia y quieren destruirla desde adentro. Se apartan de la comunión. O sea, es que esto, lo que veo el énfasis, hermano, de este versículo 18 es de que del centro de la iglesia se apartan. O sea, eran ese tipo de personas que los congregantes decían, pero ¿por qué se va este hermano? O sea, ¿por qué si es un hermano entrañable que llegó a estar adentro, entrañable, estaba dentro del seno, el centro de la iglesia, ¿no? Y normalmente, hermanos, como te decía, esos son los que llegan al liderazgo. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con el liderazgo. Anhelo que venga un liderazgo. Necesitamos liderazgo dentro de Palabra Abundante, pero debemos de orar al Señor para que no nos vean la cara de Watt, por decirlo así, ¿no? Se apartan de la comunión y algo ¿cómo se llama? Que podemos interpretar, no quisiera yo ser enfático en esto porque no lo podemos ver con claridad, pero sin embargo se puede interpretar en estas líneas, en estos versículos que estamos estudiando, de que muy probablemente estos hombres fueron confrontados dentro de la iglesia y los falsos profetas, los falsos maestros no admiten disciplina. Quieren disciplinar a todos, pero cuando ya se les confronta a ellos deciden irse. Con una cierta aureola de santidad, por decirlo así, haciéndose los muy santos, pero retirándose de la iglesia porque no les gusta ser disciplinados, no les gusta ser confrontados. Entonces, muy probablemente estos hombres fueron confrontados por la iglesia. Yo como que puedo entender eso, y en el momento de que fueron confrontados, oye, no, espérate, estás mal, o mira, hermano, no, a mí no me vas a decir, a mí no me vas a corregir, yo tengo convicción de lo que enseño, yo entiendo la palabra de Dios así, y yo me voy mejor, porque los que están mal son ustedes, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿No? Pues hermanos, es muy fácil de verlo en el versículo 22, o sea, si tú tomas ese versículo en contraposición, te das cuenta de quién tiene la razón, ¿no? ¿Quién no es el mentiroso? El que no niega que Jesús es el Cristo. Ese tiene la verdad y quédate ahí, ¿no? Y si tu iglesia tiene la verdad, pues quédate ahí. O sea, a lo mejor, hermanos, puede pasar de que un grupo de hermanos se vaya por algún motivo que no es doctrinal, porque a lo mejor los hermanos que se van también tienen una doctrina correcta, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y los que se quedan también tienen una doctrina correcta. Entonces, ¿dónde me quedo? ¿No? Quédate donde se predica que Jesús es el Cristo. Pues es que en los dos lados. Pues entonces yo te daré un consejo. Quédate en el lugar donde menos quieres estar. Quédate en el lugar donde haya más necesidad. Quédate en el lugar donde haya más debilidad. Ahí quédate. Y si te vas con los que se van allá, pues entonces es que porque están más débiles y tienen más necesidad, ¿no? Pero normalmente, hermanos, y aquí yo a lo mejor ya estoy dando otras cosas, pero quédate en el lugar donde más tengas que servir, en el lugar donde tengas que humillarte más, en el lugar donde tengas más necesidad, en el lugar donde estés menos cómodo.
ahí quédate. Porque normalmente lo que hacen es, me voy porque allá voy a estar cómodo, allá voy a poder hacer lo que yo quiero. No, quédate en el lugar donde tengas más obstáculo para las cosas que quieres hacer para la gloria del Señor. Quédate ahí, ¿no? Copia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él podría haber estado en gloria, mas sin embargo descendió para humillarse, hermanos, y servir. Y servir, hermanos, al grado de la humillación más grande que pudo haber tenido alguien, morir en una cruz por los pecados de otro, ¿no? Eso, hermanos, es realmente tener inteligencia espiritual, tener un corazón realmente como el Señor Jesucristo, un corazón verdaderamente de un verdadero cristiano. Entonces estos hombres fueron confrontados y dicen, no, pues ya nos descubrieron, nos están confrontando, mejor nos vamos. Aunque no destruye la iglesia, hermanos, y ya lo he dicho, este tipo de sismos, su salida afecta muy fuerte a la iglesia y más a la gente débil. A la gente fuerte, hermanos, lo entendemos, ¿sabes qué? Pues está bien que se vayan, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, si es que el Señor quiere bendecirlos, ¿no? Pero no nos afecta. Pero a los débiles, a los que no leen la palabra de Dios, cuando se van ese tipo de personas, híjole, les mueven el tapete de una forma impresionante. Y obviamente como les mueven el tapete, los falsos maestros desprenderán de la verdadera iglesia cristiana a muchos débiles. Ahora, entendamos una cosa, hermanos, si son verdaderamente creyentes, ellos van a regresar a una verdadera iglesia cristiana. Ellos van a regresar. ¿Por qué? Porque esos van a predicarles falsedades. Y si son verdaderamente creyentes, un día el Señor los va a llamar a la verdad. Y como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, llegarán tiempos que mi pueblo tendrá sed y no de agua, tendrá hambre y no de pan, sino de mi palabra. Y los verdaderos creyentes, al estar escuchando esos falsos maestros, ellos van a decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto de que están predicando cosas que no veo en la Biblia, que están predicando cosas y enseñando. Y le pregunto, oiga, pero aquí dice que Jesús es el Cristo. No. Ahí dice, pero yo digo, y ya en ese momento, hermanos, esos verdaderos creyentes se saldrán de ahí y se irán realmente a una verdadera iglesia cristiana. Entonces, características de estos falsos maestros que son anticristos, pues que se alejan de la comunión. Obviamente, en el momento de que se alejan de la comunión, causan dudas de la fidelidad y veracidad de la verdadera iglesia, ¿no? ¿Realmente será esta una iglesia verdadera? Pues la única forma de darte cuenta si una iglesia es verdadera es por lo que predica. Y si predica las realidades de quién es Cristo, la persona de Cristo, el ministerio de Cristo, la deidad de Cristo y el evangelio de Cristo de una forma correcta, esa es una verdadera iglesia cristiana. Hermanos, cuando vengan este tipo de situaciones de que quién tiene la razón, ve que se predique simple y sencillamente la palabra. Esa es nuestra brújula. Ahí, hermanos, no hay error. Si en el púlpito y en la enseñanza se está enseñando la realidad de la Biblia y la iglesia sinceramente se está esforzando para vivir esa realidad, esa es una verdadera iglesia cristiana. No es que he visto que pasa esto y calé a un hermano, a una hermana para ver si, y ya me di cuenta. ¿Quieres ver si realmente la iglesia es verdadera calando a un hermano o a una hermana? Porque lo he oído, hace poco lo oí, que una personita se retiró de la iglesia porque caló a un hermano, a una hermana, a unas hermanas, ¿cómo se llama? Y se dio cuenta que hay todavía mucha hipocresía. Híjole, pues ver si una iglesia cristiana es genuinamente cristiana por la santidad de sus congregantes, hermanos, esa es la peor forma de ver si realmente la iglesia es cristiana o no. La iglesia cristiana, hermanos, no se evalúa por los congregantes, se evalúa por el mismo Señor Jesucristo. Y si en esa congregación se predica la realidad de Cristo,
esa iglesia es verdaderamente cristiana. Ajá. Y si se predica la realidad de Cristo, esa iglesia va a ser santificada por la realidad de Cristo. Un día va a ser mejor esa iglesia. A esa hermana que caló y se fue, a lo mejor le diríamos, ¿sabes qué? Mira, vennos a calar dentro de unos 20 años. Vennos a calar a ver si estamos igual. Si dentro de 20 años seguimos igual y honestamente tú juzgas que estamos igual, entonces tú tomaste una buena decisión de irte. Pero si en 20 años regresas y calas a esos que calaste y dices, han cambiado y mucho, es que realmente somos una iglesia cristiana. Verdaderamente somos una iglesia cristiana, no por nosotros, sino por el que nos gobierna a través de su Espíritu y de su palabra, ¿no? Entonces, estos falsos cristos salen de la iglesia, no son salvos, definitivamente, no permanecen. El énfasis de decir no permanecen es ¿cómo se llama? Contundente. Ahora, ya les hablé más o menos de las características de esos anticristos según el versículo 18, de que se alejan de la comunión, ¿no? Y vaya, es bueno que se vayan. Pero ahora, en los versículos siguientes, en el versículo 19 es donde, les dije 18, no sé, ya me confundí, pero en el versículo 19 es donde se habla acerca de la realidad de que se alejan de la comunión. Pero en el versículo 22, el 23 y el 26 nos habla de una realidad más, de una característica más de los anticristos, que es negar la fe, la sana doctrina, ¿no? Negar la fe, hermanos, es negar la sana doctrina. Yo les pido que vayan a Efesios 4:13. Les pido nada más unos 7 minutitos más para calentar lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero vayan a Efesios 4:13. Cuando tú encuentres la palabra fe en el Nuevo Testamento, esa palabra fe puede tener varios significados. Uno de ellos es la fe salvífica, la fe que salva, la fe que ponemos y depositamos en nuestro Señor Jesucristo, la fe para creer en la necesidad de redención de parte de Él. Pero también la palabra fe puede significar el cuerpo doctrinal. Eso puede significar. Entonces, cuando leas la palabra fe en el Nuevo Testamento, tú tienes que ver si realmente sobre el contexto, alrededor de donde está esa palabra fe, tú tienes que leer alrededor para ver si se refiere a una fe para salvar o una fe doctrinal, el cuerpo doctrinal que rige, que fundamenta a la iglesia cristiana. Ve Efesios 4:13, te dije Efesios 4:13. Fíjate en esto, o sea, estamos hablando de que los anticristos niegan la fe. No creyeron en Jesús, no, sí no creyeron en Jesús, pero negaron el cuerpo doctrinal, la sana doctrina, la realidad teológica de quién es Cristo, de lo que hizo Cristo, del carácter de Cristo. Negaron todo acerca de Cristo. Fíjate, para que encuentres esa palabra fe, el contexto de esta palabra fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A qué se refiere? ¿A la unidad de creer en Cristo? No, no es eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo, Efesios, escribió Pablo a la iglesia de Efeso, le está escribiendo a un grupo de creyentes que ya habían sido salvados por medio de la fe, ¿no? Por gracia, por medio de la fe. O sea, estos ya tenían fe, no necesitaban fe para ser salvos, ya eran salvos. Lo que necesitaban era la unidad del conocimiento doctrinal, para ser realmente una iglesia madura. O sea, cuando vemos esta palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, podríamos entenderlo como hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del cuerpo doctrinal de quién es Jesucristo. La sana doctrina. Si te fijas, aquí estoy viendo, ahorita ya en caliente vi algo hermoso, hermanos. Ve, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea,
La teología une a la iglesia. Ajá. La falsa doctrina, ajá, que es llevada por los anticristos, destruye a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo importante que todos creamos lo mismo acerca de la Biblia? Que todos estudiemos la Biblia, que todos tengamos una confesión de fe única. Uh-huh. Que en palabra abundante, cuando le pregunto a los hermanos que ya están ahorita en la cuestión de la membresía y me siento con ellos, les pregunto, oye hermano, hermana, ¿estás de acuerdo con la confesión de fe de la congregación? Sí, pastor, sí, rey, sí estoy de acuerdo. Nada más tengo una duda. A ver, pregúntame y lo aclaramos con gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa unidad de la fe nos va a dar fortaleza, unidad. La falsa doctrina destruye iglesias. ¿Qué es lo que querían hacer los anticristos en la iglesia que pastoreaba, las iglesias que pastoreaba el apóstol Juan? Y que a fin de cuentas lo hicieron históricamente en todas las iglesias cristianas del primer siglo. Y que ahorita los anticristos lo que quieren hacer no es edificar la iglesia de Cristo, ¿no? La quieren destruir. La quieren destruir. Entonces, si te fijas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué característica tienen los anticristos? Niegan la fe. Ajá. ¿Qué es eso? Niegan la doctrina de Cristo. La niegan, ¿no? Ve a Efesios 4:5, nos regresamos un poquito ahí. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. ¿Te fijas? Unidad. Ajá. Si uno no quiere ser anticristo, hermanos, uno debe de creer lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Creerlo, enseñarlo, proclamarlo y defenderlo. Eso es. Y eso provocará unidad. Hermanos, cuando se van los anticristos de las iglesias, Cristo está procurando la unidad de su iglesia. Fíjate qué hermoso. O sea, ¿cuánto cuida el Señor Jesucristo a su amada? ¿Cuánto cuida el Señor Jesucristo como cabeza a su cuerpo? ¿Cuánto cuida nuestro Señor Jesucristo a sus escogidos? ¿Cuánto nos ama, hermanos? Que a veces nosotros no tenemos el discernimiento espiritual para decir, ese es un anticristo. Pero sin embargo, Dios sabe y permitió que entrara, ¿para qué? Para purgar a la iglesia. Y se va ese y se van los que se tienen que ir con él. Qué bueno. Se purgó la iglesia. Primera de Juan 2, 22, 23. Vayamos ahí vamos a dar lectura, ahí lo vamos a dejar, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Pero Primera de Juan 2, 22. Vayan ahí porque va a ser ahí donde vamos a partir. Recuerden una cosa, ya hablamos de las características de los anticristos en el concepto o en el principio que encontramos en el versículo, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, 19, de que ellos salen de la iglesia. Esa es una característica. Una evidencia es de que se van. ¿Cómo me doy cuenta que eran anticristos? Se fueron. ¿Cómo me doy cuenta que no eran anticristos? Se quedaron. ¿Pero se quedaron para qué? Para predicar y creer el verdadero evangelio de Cristo. Pero otra característica de los falsos de los anticristos, de los falsos anticristos no, sino de los anticristos o de los falsos maestros o falsos cristianos, es que predican mentiras y enseñan mentiras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 22, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Versículo 23, lo vuelvo a leer. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Otra característica de los anticristos después de que se alejan de la comunión de la iglesia es que predican y enseñan mentiras acerca del carácter de nuestro Señor,
la persona de nuestro Señor, la obra de nuestro Señor, el mensaje de nuestro Señor y el evangelio de nuestro Señor. Ajá. De esos hermanos vamos a seguir hablando el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites de estudio y Señor, te alabamos tanto, Señor, porque estos pasajes nos dan una seguridad tremenda, Señor, pero también nos dan una advertencia. Nos dan la seguridad que a pesar, Señor, de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, tú cuidas a tu iglesia, Señor. Tú la cuidas, tú la santificas, Señor. Tú la desparasitas, Señor, de esos parásitos espirituales llamados anticristos, Señor, falsos cristianos, falsos maestros. Te damos gracias por ello. Pero también encontramos, Señor, un grado de advertencia hacia nosotros, donde nosotros tenemos que estar expectantes, vigilantes, atalayas, Señor, de una iglesia que es tuya, pero también somos responsables de cuidarla, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque, Padre, si nosotros entendemos que Palabra Abundante es tu iglesia, pero también, Señor, principalmente es tu iglesia, pero también entendemos, Señor, que estamos responsabilizados a cuidar lo que es tuyo, Señor. Vamos a hacer una iglesia, Señor, hermosa, una iglesia responsable, una iglesia que vamos a cuidar el ambiente espiritual de ella, Señor. Señor, no nos permitas, Señor, desviarnos de la realidad que nos has mostrado. Gracias, Señor, porque entendemos a través de estos pasajes, Señor, que el punto, Señor, de referencia para saber que realmente, Señor, estamos haciendo las cosas bien es tu palabra. Que el punto de referencia para darnos cuenta de un ataque espiritual de anticristos es tu palabra, Señor. Y el punto de referencia, Señor, que tenemos para darnos cuenta cómo tenemos que cuidar y caminar en una fe cristiana es tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en ella la profecía más segura, Señor. La palabra profética más segura. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Feliz 15 de septiembre. No coman mucho y coman prudente, aunque sea pozole. Y aquí ya huele a pozole, ya estamos listos. Los amamos, hermanos. Disfruten este día y nos estamos viendo el domingo, si Dios nos lo permite, hermanos. Bendiciones, los amamos.